Marcos Vulturi, un hombre que ha vivido miles de años, nos dice que Edward y Bella tienen uno de los vínculos más fuertes que él ha visto. Y creo que nadie realmente logró procesar lo que eso significaba. Un amor tan profundo que llevó a Bella a perderse una nueva. ¿Acaso no es igual a la imprimación un amor así? El amor de Bella y Edward fue bastante repentino, pero a la vez no. Es decir, que aunque el tiempo fue corto, no es realmente una sorpresa que sus hayan terminado juntos, ya que los dos tuvieron distintas cosas que hicieron que estuvieran juntos. Edward necesitaba que algo llamara su atención. La ironía de Edward en ese entonces era que tenía razón en decir que de hecho no tenía alma. Pero más que por una tontería de que los vampiros no tienen alma, fue más porque Edward vivía sin un propósito, vacío, bastante aburrido. Al conocer las mentes de las personas y con su vida eterna, Edward se fue aburriendo cada vez más de la vida hasta que vivía en una indiferencia bastante preocupante. Por eso Bella representó novedad en su vida, ya que Bella era diferente a los demás, no podía leer su mente y la sangre de Bella le atraía a ella. Y había algo fascinante en Bella Swan que despertó su interés. En el caso de Bella es bastante similar, ya que Bella había tenido una vida bastante normal pero restrictiva al mismo tiempo, porque al cuidar de su mamá hizo que Bella perdiera vivencias y momentos que eran necesarios en su vida. Tuvo que crecer más rápido, lo que hizo que Bella estuviera no solo desconectada en general de su propia vida, también bastante aburrida. Su vida era muy sosa y sin sabor. Como pueden ver, justamente Edward y Bella se encontraban en momentos muy similares en su vida. Es por eso que se atrayeron tan rápidamente. Como dije, Bella tenía todas las cosas que llamaron la atención de Edward. Y Edward para Bella era también emoción, peligro, esa chispa que le hacía falta a su vida, era fuego. Por eso es que Edward le dio sentido a la vida de Bella. Pero como ven, antes de eso, estos dos no tenían mucho que los atara a sus propias vidas, como Edward demostraría tiempo después. A él no le importaba tanto los Cullen, o al menos no lo suficiente, y Bella también demostraría que aunque quería a su familia no sentía verdadero apego por ellos. Lo cual, si lo piensas, es bastante normal, porque su padre apenas la vio al crecer y su mamá, bueno, mientras menos salemos de René, mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando dos personas que están aburridas en sus vidas y no tienen apegos con los demás, ni vínculos profundos con los demás, se atraen mutuamente y entran en una relación muy intensa que les da lo que ellos piensan que justamente les faltaba? Así es, se da un amor intenso y una dependencia que podría formarse muy fácilmente. Y si a eso le sumamos el lado sobrenatural de todo esto, con el destino de Bella y Edward, entonces sabemos que lo que esos dos tenían no sería cualquier cosa. De parte de Edward, como sabemos, se volvió bastante intenso, desesperado, porque el amor vampiro es así, pero cada vampiro es diferente, así como cada humano lo es. Es decir, que todos viven el amor de manera diferente. Un amor vampiro parte del amor humano, pero se aumenta muchas veces y a menudo se convierte en parte esencial para la existencia de un vampiro una vez que lo encuentra, siendo una de las pocas cosas reales que un vampiro realmente puede sentir, incluso si está perdido en la búsqueda de comida. Con todo lo que mencioné de Edward, realmente no es una sorpresa que haya acabado bastante obsesionado con Bella, pero Bella también estaba bastante obsesionada con Edward, y ella no tenía la excusa de cómo a un vampiro. En la nueva, solo bastó para que Edward se fuera, para que Bella cayera en una espiral de autodestrucción que hubiera acabado bastante mal si no hubiera pasado lo que todos sabemos que pasó. Pero la respuesta está en lo que le dice Charlie a Bella. En Eclipse la trata de aconsejar, le trata de decir que busque de otras amistades, porque él sentía que vivía solo por y para Edward, y no se equivocó. Edward se convirtió en todo para Bella, pero ya que Bella no había estado apegada a nadie más antes de Edward, Edward se convirtió en su presente y su futuro, y una vez que se fue, la vida de Bella perdió para siempre. Por eso es que se siente tan vacía. Es por eso que siempre debemos tener cuidado y amarnos más a nosotros mismos, incluso en relaciones más intensas. Incluso si piensas que has encontrado el amor de tu vida, siempre tienes que priorizarte a ti. Pero viendo todo lo que hemos estado hablando, ¿cuál es realmente la diferencia entre esto y la imprimación? ¿Hay realmente alguna diferencia viendo lo intenso que es este amor vampiro? Mira, vamos a averiguarlo, ¿sí? Como todos sabemos, entre las criaturas sobrenaturales de Twilight, el amor es distinto. Ya hablamos de cómo es el amor vampiro. Los metamorfos, más que amar, se atan a una persona, perdiendo su identidad y lo que eran por complacer a una persona. Esto también le da a un metamorfo cierto control sobre sí mismo. Sí, la imprimación también tiene su no lado bueno, pero digamos que trae esa cosita positiva dentro de todo lo malo.
Y es que tus emociones son bastante inestables, a menudo tienen problemas, tienen conflictos con la ira, con las emociones, con lo que estaban acarreando antes de transformarse en metamorfos. Entonces la imprimación puede ayudarlos en cierta forma en esto, como le pasó a Paul, el cual al imprimarse se volvió mucho más tranquilo cuando antes tenía muchos problemas de ira. Pero en general este es un elemento muy oscuro de Twilight, y lo que siente Edward y Bella es parecido o no lo es. Primero hablemos de Edward, el cual estaba dispuesto a sacrificarse a los Volturi cuando le dijeron que Bella había muerto. Y lo más preocupante es que no parecía pensar en ningún miembro de su familia al hacer esto. De hecho, casi los condenó. ¿Qué nos deja ver esto? Que claramente es algo enfermizo lo que siente Edward por Bella, algo que es intenso. El mismo Edward lo dijo cuando se enamoró de Bella, era como un mar que lo ahogaba, demasiado profundo. Es decir, que Edward perdió lo que lo hacía él, Edward Cullen, para pasar a preocuparse realmente por Bella. Es más, Edward estuvo a punto de romper el tratado cuando Bella se escapó con Jacob de la desesperación, impulsivo, egoísta. De hecho, Edward tenía el plan de que Bella se quedara humana y luego cuando Bella se fuera, él le dijo que la seguiría. Está claro que Edward perdió totalmente la razón, ¿no? ¿Y qué hay de Bella? Peor, porque Bella se encadenó a Edward, el único punto al que ella se sentía conectada en toda su vida. Su vida no era la mejor, pero lo que Edward le ofrecía era todo bueno. Bella realmente nunca vivió en el presente y vivía intentando alcanzar un futuro que ya había visualizado con Edward, y el presente ya lo había olvidado. Es por eso que una vez que Edward se fue, para Bella ya no hubo más vida, porque se enfocó en un futuro que todavía ni siquiera había pasado, un futuro igual al de Amanecer, pero en ese entonces las cosas eran diferentes, ya que Edward no quería convertirla, pero Bella se enfocó tanto en Edward, en que él sería todo lo que tendría, que al final Bella no funcionaba si no era con Edward, porque sin él no tenía nada, porque no intentó atarse a nada más. Acababa básicamente lamentable sin él, y lo vimos en la nueva. Los dos eran o con el otro o ya no funcionaban, ya no servía, no había otra forma. Eso es lo que engloba esta relación. Y esto es algo parecido a un metamorfo, sí. Cuando un metamorfo se imprime, digamos que este metamorfo va a tener como objetivo en su vida proteger, ayudar y amar a la persona en la que se imprimió. Ellos como tal se dejan en segundo plano. ¿Les suena familiar? Así es, porque ¿cuántas veces Edward y Bella dejaron a los demás por ellos? Edward demostró una y otra vez que incluso su familia, su vida realmente no le importaba tanto. Mientras Bella estuviera bien, iniciando cuando salvó a Bella, luego en Amanecer, y yendo a los Volturi, luego queriendo que todos vivieran como prófugos, y así fue empeorando hasta que no le importaba nada de lo que les pasaba a los Cullen. Y puedo seguir, recordemos que casi rompe el tratado, y Bella no dudó en dejar a sus amigos, padres, incluso Jacob, que se supone que es una persona bastante importante en la vida de Bella, fue usada por Bella y fue básicamente desechado. Aunque esto no justifica a Jacob en general en absoluto, sí se puede decir de que a Bella no le importaba a nadie más que Edward. Les importa el otro, lo que dice el otro, estar con el otro, dónde está el otro. Incluso Renesmee, su hija, parece que queda en segundo plano cuando los dos están juntos. Su amor se define en una entrega de mente, alma y cuerpo, pero no es igual a la imprimación, ¿ok? Y sí, a ver, me explico, es y no, porque lo que tiene la imprimación es que si bien el metamorfo puede estar totalmente perdido por su huella, la huella no. Puede fácilmente rechazarlo, alejarse, y esto destrozaría al metamorfo. La huella está en totalmente control de todo lo que suceda en esa relación. Mientras que Edward y Bella, sí, están loquitos el uno por el otro. Pero es eso, uno por el otro, ¿entiendes? Sienten lo mismo. Eso lo hace al menos un poco mejor. Los metamorfos literalmente no tienen opción y se convierten en lo que la otra persona quiere. La intensidad es muy parecida, pero no es lo mismo en absoluto. Bella y Edward están atrapados el uno con el otro. En el caso de la imprimación, el metamorfo está atrapado con la huella. Eso sí, en intensidad realmente no hay tanta diferencia, por supuesto. Si tú a Bella la pones a estar enamorada de Edward y en ese escenario hipotético él no lo está de ella, sería igual que una imprimación. Igual al revés. Pero al estar los dos enamorados, todo cambia. Claramente la imprimación es mucho peor, pero el amor en Twilight es retorcido y sobrenatural, así que de todos modos todo lo puedes ver mal. Pero lo que pasa es que en el Edward y Bella sí podemos ver que nació del amor en algo retorcido y se convirtió en algo gigantesco, retorcido, obsesivo, enfermizo, pero nació de un punto, dos personas enamorándose. La imprimación es dejar tu ser para transformarte en el ser de otra persona.
Así que no son lo mismo. Interesante. El amor de Twilight sigue siendo una cosa... Pero bueno, en Crepúsculo no hay que esperarse mucho más de todos modos, ¿eh? Espero que el video os haya gustado y nos vemos en la próxima si Dios así lo desea. Si es que no me vuelvo a enfermar, muchachos, porque la verdad estamos duros con la sinusitis, así que oren por mí. Bye.